La riqueza musical del Ecuador. Ecuador, un país pequeño pero con un corazón enorme, late al ritmo de una música rica y diversa. Sus melodías cuentan historias de nuestros antepasados, de conquistas, de amores y de sueños. Desde los majestuosos Andes hasta la costa del Pacífico, la música ecuatoriana es una mezcla de influencias indígenas, africanas y europeas. Cada región, cada cultura, ha puesto su granito de arena en esta sinfonía de sonidos que nos invita a un viaje inolvidable. Prepárense para explorar la evolución de la música en Ecuador, desde los ecos precolombinos hasta la vanguardia contemporánea. Ecos ancestrales, música precolombina. La música precolombina en Ecuador es un legado profundo y resonante que nos conecta con las raíces más antiguas de la humanidad. Antes de que llegaran los españoles, la música en Ecuador era un ritual sagrado, una manifestación espiritual que iba más allá de lo meramente artístico. Era una forma de conectar con la naturaleza y los dioses, un puente entre lo terrenal y lo divino. Los sonidos de la selva, el murmullo del viento y el canto de los pájaros se entrelazaban con los ritmos creados por los instrumentos ancestrales. Los pueblos indígenas, como los cayapas, que habitan en las regiones costeras y selváticas de Ecuador, los otabalos, conocidos por su rica tradición textil y musical, y los shuar, habitantes de la Amazonía ecuatoriana, expresaban su visión del mundo a través de cantos, bailes y la vibración de instrumentos ancestrales. Cada nota, cada movimiento, era una ofrenda a la tierra y a los espíritus que la habitan. La vibración de estos instrumentos no solo era música, sino una forma de comunicación con el universo. Los tambores resonaban como el latido de la tierra, las flautas de pan imitaban el susurro del viento, y las ocarinas de cerámica evocaban los sonidos de la fauna selvática. Flautas de pan, tambores ceremoniales y ocarinas de cerámica llenaban el aire con sonidos que evocaban la selva, el viento y los espíritus de nuestros ancestros. Estos instrumentos eran más que herramientas musicales, eran portadores de historias, mitos y leyendas que se transmitían de generación en generación. El paisaje de la selva ecuatoriana, con su exuberante vegetación y su rica biodiversidad, servía de escenario natural para estos rituales. Los sonidos de la naturaleza se fusionaban con la música, creando una sinfonía que celebraba la vida en todas sus formas. Imagínense, bajo un cielo lleno de estrellas, los chamanes piden la lluvia con el sonido hipnótico de las flautas, mientras las comunidades bailan al ritmo de los tambores, celebrando la vida y la naturaleza. En estas ceremonias nocturnas, la música tenía el poder de invocar fuerzas sobrenaturales y de sanar el cuerpo y el espíritu. Mientras las comunidades bailan al ritmo de los tambores, se crea un sentido de unidad y pertenencia. Cada miembro de la comunidad participa en la celebración, desde los más jóvenes hasta los ancianos, todos unidos por el poder de la música. Celebrando la vida y la naturaleza, estas festividades eran momentos de alegría y reflexión, donde se honraba el ciclo de la vida y se agradecía por las bendiciones recibidas. La música y el baile eran expresiones de gratitud y de conexión con el cosmos. Estos ritmos ancestrales, aunque cambiados por el tiempo, todavía se escuchan en la música folclórica ecuatoriana. La influencia de la música precolombina es evidente en las melodías y ritmos que se han preservado a lo largo de los siglos. Todavía se escuchan en la música folclórica ecuatoriana. Son la raíz, la memoria viva de un pasado que no se olvida. Los músicos folclóricos de hoy en día continúan utilizando instrumentos tradicionales y técnicas ancestrales, manteniendo viva la herencia musical de sus antepasados. Son la raíz, la memoria viva de un pasado que no se olvida. La música precolombina no es solo una reliquia del pasado, sino una parte integral de la identidad cultural ecuatoriana. A través de sus melodías, podemos escuchar los ecos de una civilización que vivía en armonía con la naturaleza y que entendía el poder transformador de la música. La llegada de Europa, música colonial. La llegada de los europeos a América marcó el inicio de una era de cambios profundos y transformaciones culturales. Los barcos que arribaron a las costas ecuatorianas no solo trajeron conquistadores y colonos, sino también una rica herencia musical que se entrelazaría con las tradiciones locales. El siglo XVI trajo consigo la conquista española y con ella una nueva ola de sonidos e instrumentos. Instrumentos como la guitarra, el violín y el laúd
comenzaron a resonar en tierras americanas, introduciendo melodías y armonías desconocidas para los habitantes originarios. Estos sonidos europeos se mezclaron con los ritmos autóctonos, creando una sinfonía de culturas. La música religiosa católica se impuso con fuerza, resonando en las iglesias y catedrales que se construían sobre los templos indígenas. Las misas y ceremonias religiosas se llenaron de cantos gregorianos y corales que buscaban elevar el espíritu y acercar a los fieles a lo divino. Estas iglesias no solo eran centros de fe, sino también de cultura y música. Órganos majestuosos, coros angelicales y cantos gregorianos llenaron el aire con un misticismo europeo. Los órganos, con sus imponentes tubos y complejas melodías, se convirtieron en el corazón musical de las iglesias coloniales. Los coros, formados tanto por europeos como por indígenas, entonaban himnos que resonaban en las bóvedas de las catedrales, creando una atmósfera de solemnidad y devoción. Pero la mezcla cultural era inevitable. A medida que las dos culturas se encontraban, surgía una nueva forma de expresión musical. Los músicos indígenas comenzaron a incorporar los instrumentos y técnicas europeas en sus propias tradiciones, dando lugar a una fusión única y rica en matices. Los indígenas, con su talento natural para la música, aprendieron las nuevas melodías y las tocaron con su propio sentimiento. La habilidad innata de los músicos nativos para adaptarse y reinterpretar los sonidos europeos permitió que surgieran nuevas formas musicales que reflejaban tanto la herencia indígena como la influencia colonial. Así nacieron las primeras fusiones musicales, donde los ritmos europeos se mezclaron con la melancolía indígena, creando un sonido único que comenzaba a definir la identidad musical del Nuevo Ecuador. Estas fusiones no solo se limitaban a la música religiosa, sino que también se extendían a las celebraciones y festividades populares, donde la danza y la música se unían en una celebración de la vida y la cultura, creando un sonido único que comenzaba a definir la identidad musical del Nuevo Ecuador. Este proceso de mestizaje musical continuó evolucionando a lo largo de los siglos, dando lugar a géneros y estilos que hoy en día son parte integral de la cultura ecuatoriana. La música colonial, con su mezcla de influencias europeas e indígenas, es un testimonio vivo de la rica y diversa herencia cultural de Ecuador. El siglo XIX marcó el nacimiento de un Ecuador independiente. Fue una época de grandes cambios y transformaciones, no solo en el ámbito político, sino también en el cultural. La música, en particular, jugó un papel crucial en la formación de la identidad nacional. Las ganas de libertad se reflejaron en la música, que se convirtió en un vehículo para expresar los anhelos y esperanzas de un pueblo que buscaba su lugar en el mundo. Los músicos de la época capturaron el espíritu de la independencia y lo transformaron en melodías que resonaban en los corazones de los ecuatorianos, que se convirtió en una forma de expresar el sentimiento nacionalista. Las canciones no solo hablaban de la libertad política, sino también de la libertad personal y social. La música se convirtió en una herramienta poderosa para unir a la gente y fortalecer el sentido de comunidad. Surgieron géneros como el pasillo, romántico y nostálgico, y el yarabí, heredero del dolor indígena, que con sus melodías melancólicas cantaba al amor perdido y la añoranza por la tierra. Estos géneros musicales no solo eran populares en las ciudades, sino también en las zonas rurales, donde la gente encontraba consuelo en las letras y melodías que hablaban de sus propias experiencias y emociones, que con sus melodías melancólicas cantaba al amor perdido y la añoranza por la tierra. La música del siglo XIX en Ecuador era un reflejo de la vida cotidiana, de las alegrías y tristezas, de las esperanzas y desilusiones de un pueblo en constante cambio. Los músicos eran cronistas de su tiempo, capturando en sus canciones la esencia de una nación en formación. Las calles empedradas de Quito, Cuenca y Guayaquil se llenaron de serenatas románticas, donde caballeros de traje y sombrero cantaban pasillos bajo los balcones de las damas. Estas serenatas no solo eran una forma de cortejo, sino también una manera de compartir la música y la cultura con la comunidad. Las melodías resonaban en las calles, creando un ambiente de romance y nostalgia, donde caballeros de traje y sombrero cantaban pasillos bajo los balcones de las damas. Las serenatas eran eventos sociales importantes, donde la música servía como un puente entre las personas, conectando corazones y creando recuerdos duraderos. La tradición de las serenatas ha perdurado a lo largo del tiempo, y aún hoy en día se pueden escuchar las melodías de los pasillos en las calles de Ecuador,
La música se convirtió en el lenguaje del alma ecuatoriana, expresando el amor, el dolor y la esperanza de un pueblo que se estaba formando una nueva identidad. Los instrumentos tradicionales como el charango y la guitarra eran esenciales en la creación de estas melodías, y los músicos se convirtieron en los guardianes de la cultura y la historia de Ecuador. El dolor y la esperanza de un pueblo que se estaba formando una nueva identidad. La música del siglo XIX en Ecuador no solo era un medio de entretenimiento, sino también una forma de resistencia y de afirmación cultural. A través de sus canciones, los ecuatorianos encontraron una manera de preservar su historia, de celebrar sus logros y de enfrentar los desafíos del futuro con esperanza y determinación. El siglo XX trajo consigo la radio y con ella la posibilidad de que la música ecuatoriana cruzara fronteras. Surgió entonces una figura legendaria, un ícono que con su voz conquistaría corazones dentro y fuera del Ecuador, Julio Jaramillo, el ruiseñor de América. Jaramillo, con su voz potente y emotiva, popularizó el pasillo y lo llevó a nuevos niveles de reconocimiento internacional. Sus interpretaciones llenas de pasión y sentimiento lo convirtieron en un ídolo de masas, un símbolo de la identidad musical ecuatoriana.